Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí para continuar con nuestro plan de lectura diario correspondiente al día 281, donde vamos a estar leyendo Primera de Reyes 11, Filipenses 2, Ezequiel 41 y Salmos 92 y 93. Antes de iniciar la lectura diaria, vamos a hacer una pequeña oración para entregar este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por este amanecer, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, que estamos haciendo este plan de lectura, Señor, de mis hermanos que nos acompañan en este plan de lectura. Te damos gracias también por aquellas personas que nos ven a través de estos videos, Señor, y siguen nuestro plan de lectura. Te pedimos que nos cuides, Señor, que nos guíes, que nos des discernimiento y sabiduría para entender tu palabra, Señor, que hemos estado leyendo diariamente. Señor, en este tiempo, Señor, permite acercarnos más a ti a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra sea una revelación para nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la primera carta de Reyes en su capítulo 11. Y dice así. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestros corazones tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidoníos, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado que en cuanto a estos, que no siguieran a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que le he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Adad Adomita. Este era del linaje real en Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom y Joab, el comandante del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta que dieron muerte a todos los varones en Edom. Adad huyó a Egipto, él y algunos edomitas de los siervos de sus padres con él, siendo Adad aún un muchacho. Salieron de Madián y fueron a Parán. Tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, que dio a Adad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. Y halló Adad gran favor ante los ojos de Faraón, que le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tahpenes. Y la hermana de Tahpenes le dio a luz a su hijo Genubat, a quien Tahpenes destetó en la casa de Faraón. Genubat permaneció en la casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Pero cuando Adad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres
y que Joab, comandante del ejército, había muerto, Adad dijo a Faraón: despídeme para que vaya a mi tierra. Entonces Faraón le dijo: ¿qué ha hecho falta junto a mí que ahora procuras irte a tu tierra? Y él le respondió: nada, sin embargo, debes dejarme ir. Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Hadad-ezer, rey de Soba, y había reunido consigo hombres y se había hecho jefe de una de las bandas de los merodeadores. Después que David mató a los de Soba, y fueron a Damasco y permanecieron allí y reinaron en Damasco. Fue adversario de Israel durante los días de Salomón, además de la maldad hecha por Adad. Aborreció a Israel y reinó sobre Aram. Y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Jeroboam, era guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías Silonita lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Porque me ha abandonado y ha adorado a Astoret, diosa de los Sidoníos, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han dado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar los estatutos y mis ordenanzas como hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te la daré a ti, es decir, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que deseas, y serás el rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David. Y yo te entregaré Israel. Y afligiré la descendencia de David por esto, mas no para siempre. Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. Y Sisac, rey de Egipto, estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, no están escritos en el libro de Hechos de Salomón. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Continuamos con nuestra lectura. Vamos al libro de Filipenses en el capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicado a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, y para que el nombre de Jesús se doble, y para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones y discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, sino que no habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio, el servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Mas espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea adelantado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un siervo que sirve a su Padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que yo también mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que le faltaba en nuestro servicio hacia mí. Hermanos, continuamos con Ezequiel en su capítulo 41. Dice así la palabra del Señor. Entonces me llevó a la nave y midió los pilares. 6 codos de ancho por un lado y 6 codos de ancho por el otro era la anchura de cada pilar. Y la anchura de entrada era de 10 codos, y los lados de la entrada eran de 5 codos por un lado y 5 codos por el otro. Midió la longitud de la nave y tenía 40 codos, y la anchura 20 codos. Luego entró al interior y midió cada pilar de la entrada, y tenía 2 codos la entrada, tenía 6 codos de altura, y la anchura de la entrada 7 codos. Midió su longitud y tenía 20 codos, y la anchura 20 codos delante de la nave. Entonces él me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió la anchura del muro del templo y tenía 6 codos, y la anchura de las cámaras laterales 4 codos por todos los lados alrededor del templo. Las cámaras laterales estaban superpuestas en 3 pisos, 30 en cada piso, y las cámaras laterales se extendían hasta el muro que estaba en su lado interior, todo alrededor, para que fueran aseguradas sin que fueran aseguradas al muro del templo. Las cámaras laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. Debido a que la estructura alrededor del templo se ensanchaba por etapas por todos los lados del templo, la anchura del templo aumentaba según se subía. Así se podía subir del piso inferior a lo más alto por el piso intermedio. También vi que el templo tenía todo alrededor una plataforma elevada,
Los cimientos de las cámaras laterales tenían de alta una caña entera de 6 codos largos. La anchura del mundo exterior de las cámaras laterales era de 5 codos, pero el espacio libre entre las cámaras laterales que pertenecían al templo y las cámaras exteriores eran de 20 codos de anchura por todos los lados alrededor del templo. Y las entradas de las cámaras laterales que daban hacia el espacio libre consistían en una entrada hacia el norte y en otra entrada hacia el sur. Y la anchura del espacio libre era 5 codos todo alrededor. El edificio que estaba frente de la zona separada hacia el lado occidental tenía 70 codos de ancho y el muro del edificio tenía 5 codos de ancho todo alrededor y su longitud era 90 codos. Midió el templo y tenía 100 codos de largo. La zona separada con el edificio y sus muros también tenían 100 codos de largo. La anchura frente del templo y de las zonas separadas a lo largo del lado oriental también sumaban 5 codos. Midió la longitud del edificio a lo largo del frente de la zona separada que había detrás, con una galería a cada lado, y era de 100 codos. También midió la nave interior y los pórticos del atrio. Los umbrales, las ventanas con celosías y las galerías alrededor de sus 3 pisos, frente al umbral, estaban recubiertos de madera todo alrededor, desde el suelo hasta las ventanas, mas las ventanas estaban cubiertas con celosías. Sobre la entrada hasta el santuario interior y el exterior y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, según sus medidas, habían esculpidos querubines y palmera, una palmera entre querubín y querubín. Cada querubín tenía 2 caras, cara de hombre hacia la palmera por un lado y cara de leoncillo hacia la palmera por el otro lado. Estaban esculpidos alrededor todo el templo. Desde el suelo hasta encima de la entrada habían esculpido querubines y palmeras, así como en la pared de la nave. Los postes de la nave eran cuadrados y también los del frente del santuario. El aspecto de cada uno era como el aspecto del otro. El altar era de madera de 3 codos de alto y su longitud de 2 codos. Sus esquinas, sus bases y sus lados eran de madera. Y él me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. La nave y el santuario tenían puertas dobles. Las puertas tenían 2 hojas giratorias y 2 hojas, una puerta y 2 la otra. También estaban esculpidas en ellas, en las puertas de la nave, querubines y palmeras, como los esculpidos en las paredes. Y había un portal de madera en la fachada del vestíbulo por el exterior. Y habían ventanas con celosías y palmeras a uno y otro lado. Y los 2 lados del vestíbulo, así eran las cámaras laterales del templo y los umbrales. Hermanos, continuamos con Salmos en su capítulo 92. Ya, así dice la palabra del Señor. Bueno es dar gracia al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches, con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira. Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Qué grandes son tus obras, Señor, cuán profundos tus pensamientos. El hombre torpe no tiene conocimiento, y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Mas tú, oh Señor, excelso eres eternamente. Porque he aquí tus enemigos, Señor, porque he aquí tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechan. Y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. El justo florecerá como la palma. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos, muy verdes.
para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. Y para terminar, hermanos, vamos a leer el Salmo 93. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La sanidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Bueno, hermanos, con esto concluimos el día de hoy correspondiente a la lectura diaria. Vamos a hacer una pequeña oración de despedida para dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo donde hemos podido leer tu palabra, Señor, conocer un poco más de ti, Señor, conocer más de tu palabra. Como vimos en el último salmo, Señor, tú eres poderoso por sobre todas las cosas, Señor. Tu poder está por encima de todo, Señor. Señor, y en el nombre de tu poder, Señor, te pedimos, Señor, que nos cuides, Señor, que cuides a cada uno de nosotros, Señor. Que hagas tu voluntad, Señor. Que hagas tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Y que permitas, Señor, que este plan de lectura lo podamos continuar realizando, Señor, para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.